Esta mañana entonces vemos una sección más acerca del libro de Éxodo, justo antes de entrar a lo que son las plagas de Egipto. Yo creo que todo el mundo ha leído esa parte de las plagas de Egipto. Hay un comentarista llamado Alec Motyer que él resume esta parte de Éxodo de esta manera: es la palabra de Dios a la que nos resistimos, la cual no podemos resistir. A veces intentamos nosotros resistirnos a la palabra de Dios, pero nunca podremos hacerlo. En esta parte, Dios viene, hermano, hablándonos y habla acerca de las plagas, y es una sección donde Dios pone las pautas. Dios le habla a Moisés, Dios le habla al pueblo, Dios le habla a los egipcios y al faraón, y hay una confrontación que se hace entre faraón, Egipto, quienes se oponen a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, pero que al final no pueden oponerse a lo que Dios quiere hacer. Nadie lo resiste, porque nadie puede oponerse a la voluntad de Dios, porque Dios siempre cumplirá sus designios como Él lo desea. Y esta mañana entonces vamos a ver y vamos a detenernos en algunos versos. Vamos a leer un poquito más extenso para comprender el contexto, pero vamos a centrarnos en los versículos 8 al 13 del capítulo 7, porque estos versos sirven de introducción de todo este tema acerca de las plagas. Y es algo que se podría llamar como un prólogo, o sea, una introducción, porque en estos pocos versos vemos una apuesta que se pone, unas apuestas que habrán, y vemos, hermano, un poco el final de la trayectoria. Y encontramos dos trayectorias que se dibujan aquí. Hay una trayectoria divina, vemos a dónde Dios va y a dónde todo esto irá. Pero también vemos trayectorias de vidas humanas, una que se opone a Dios y una que viene a unirse a la trayectoria de Dios. Dios está escribiendo la historia de su gloria. Y veremos a un individuo que decide, hermano, confrontarse a esa trayectoria divina que Dios está estableciendo, pero vemos a otro que decide unirse a esa trayectoria. Y estas son imágenes para hablarnos a nosotros, porque nuestras vidas actualmente, cada uno de nosotros, su vida y la mía, cada una de nuestras vidas tienen una trayectoria. Entramos, hermano, al último mes del año 2022. Y si vemos a dónde estamos ahorita y nos proyectamos hacia el futuro, decimos, si la tendencia se mantiene, podría terminar o llegar a esto. Y esta mañana entonces tendremos la ocasión de ver estas dos personas, una que decide unirse a la trayectoria de Dios, de entregar su vida a los proyectos de Dios, y otro que decide oponerse, y vemos el final de su trayectoria que está anunciado en este pasaje. Éxodo capítulo 6, versículo 28 al 30 dice así: y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Capítulo 7, versículo 1 al 13 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron.
Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando os hable Faraón y diga: haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Incline su rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti y pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra sea una palabra viva y eficaz en nuestras vidas, Señor, y que haga un efecto y produzca frutos en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Puede repetir después de mí fuerte: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Donde usted se encuentra, hermano, es de bendición a toda persona. Amén. ¿Quién ha jugado golf aquí? ¿Alguien ha jugado golf? ¿Sí? ¿Boliche? ¿Sí? Cuando tira los ki, ¿sí ha jugado? ¿O el mini pot, ese chiquitito? ¿Alguien ha jugado? Bueno, a golf yo no he jugado, pero el mini pot sí he jugado. Y los que han jugado, ¿no le ha pasado que usted está cerca del agujero para meter la pelota? Está a unos 30 centímetros bien posicionado, que se pone como Tiger Woods, bien posicionado para pegarle a la pelota. Está tan cerquita de meter la pelota, y cuando le pega, mira que la pelota se va para otro lado. Y para algunos empiezan porque varias palabras no adecuadas salen. Para los cristianos y para los espirituales: ay, Señor Jesús. Bueno, Señor, esa era tu voluntad. Pero vemos la pelota y como que no va en una buena trayectoria. Y es la catástrofe, porque entonces perdimos el partido. Este año hubieron elecciones provinciales y, como siempre, a cierta hora sale TVA ahí anunciando, dice TVA Nouvelle. Hay un anuncio vous faire: si la tendance se mantiene, el próximo gouvernement será. Y este año fue la catástrofe. Pero bueno, pero se ha dado cuenta que en nuestras vidas es así también. Miramos a ciertas áreas de nuestra vida y decimos: si la tendencia se mantiene, a veces es algo alegre, a veces es algo que da miedo. Pero es el pasaje de esta mañana en donde vemos dos trayectorias. Hay una trayectoria divina, Dios está estableciendo su trayectoria y no hay nada, absolutamente nada, que podrá, hermano, hacer desviar a Dios de su trayectoria, porque Él es Dios. Él está trazando esa trayectoria, pero hay trayectorias de vidas humanas también, y es ahí en donde hay decisiones que debemos de tomar. Cuando miramos hacia el futuro, cuando vemos hacia adelante, es seguro, hermano, que hay cosas que vienen a nuestras vidas y que vienen a frustrar una trayectoria que llevamos. Pero es seguro que podemos ver hacia adelante y tener una idea y saber hacia dónde vamos. Y no importa nuestra edad, que tengas 13 años o 93 años, hay una trayectoria y al final la conocemos todos. Todos compadeceremos delante de la presencia de Dios cuando Él venga a buscarnos. Eso es seguro. Y nadie se va a poder escapar de esto. El resumen de esta enseñanza hoy día es: Dios continúa escribiendo la historia de su gloria. Y depende de cada uno de nosotros elegir si la trayectoria de nuestra vida se opondrá a la de Dios o se unirá a ella.
Vamos a ver 2 puntos en esta mañana, una trayectoria divina dividida en 2 más y después veremos la trayectoria de vidas humanas. Número 1, la trayectoria divina. Verso 9 al 12 nos dice ahí de Éxodo 7. Cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, porque aquí Moisés es puesto como Dios que habla a su profeta, dice, toma tu vara. Esa vara que es la vara de Moisés, dice, y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aquí está bien claro que es la segunda vez que Moisés hace exactamente lo que Dios le había ordenado, porque anteriormente no lo hacía así. Pero dice que Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Verso 11 dice, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Algunas explicaciones sobre este pasaje solo para que comprendamos lo que está pasando aquí. Llama la atención que en el verso 10 dice que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había mandado, porque la relación entre Moisés y Dios no comenzó muy bien. Dios, hermano, hace algo por Moisés que no ha hecho por ninguno de nosotros aquí, a menos que usted me diga, a mí el Señor se me apareció en una zarza ardiente. Pero Dios hace esto con Moisés. Le habla a Moisés y en la primera conversación que tienen, Moisés empieza, hermano, a argumentar con Dios. No comienza bien la relación, y cada vez que Dios le pone algo o le pide algo a Moisés, Moisés siempre está debatiendo con Dios. Llega un momento en donde Dios mismo dice que se irrita porque Moisés le contesta, ¿sabes qué? Mejor envía a alguien más. Pero también vemos aquí a un Moisés madurando en su relación con Dios. Y llegamos a este punto, hermano, y no estoy diciendo que Moisés no vaya a tener más faltas, va a fallar después. Pero llegamos al momento en donde Moisés hace la voluntad de Dios. Y va con la vara, esa vara de pastor, esta misma vara que la vimos al principio cuando Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara de pastor, una simple vara de pastor. Es lo que tenía en sus manos, común y corriente. Y Dios sabía, hermano, que los egipcios no tenían mucho respeto por los pastores. Y dice que cuando Aarón tira la vara en el piso, se convierte, y la mayoría de las traducciones dice una serpiente o una culebra. Dice algunas traducciones. Y es interesante porque cuando uno ve, hermano, esta es la tercera vez que esa vara se convierte en serpiente. Pero utiliza la misma palabra que se utiliza en el libro de Job para describir un monstruo marino. Entonces, esa vara era una bestia que daba temor, que se parecía a una serpiente o a un lagarto o algo así. Pero era algo impresionante que pasó en ese momento. Dios hace ese milagro. Pero ahora, ¿qué hace Faraón? Porque el Faraón al principio dice, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y los deje salir? Y entonces empieza un combate entre mi Dios es más fuerte que el tuyo y no, el mío es más fuerte que el tuyo. Y entonces Faraón dice, ¿una serpiente? Y entonces dice que manda a llamar a sus hechiceros, que ellos hacen eso todo el tiempo. Y entonces los manda a llamar a los sabios, a los magos, a los hechiceros de Egipto. Y cuando hablamos de sabios en Egipto, siempre está relacionado con divinidades, con algo esotérico. ¿Y qué pasó? Vienen los magos y dice, hermano, que hacen lo mismo. Ahora yo le pregunto, ¿de verdad tenían poder o era un truco de magia? Y es algo difícil de determinar. Mi impresión es que hicieron algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que hay cosas sobrenaturales que son hechas no solo por los siervos de Dios, pero también de parte del enemigo, porque el diablo existe también.
un truco o algo real, no se sabe. Pero Dios quería que algo quedara claro. Su serpiente dice que se comió a las otras. Y en ese pequeño episodio, que no era delante de todo el pueblo, pero se estaba anunciando un conflicto entre Dios y los dioses de Egipto, entre Israel y los egipcios, entre Dios y Faraón. Dios está anunciando el resultado de este conflicto. ¿Qué nos está mostrando Dios? ¿Quieres oponerte a mí? Te muestro cómo esto va a terminar. Mi serpiente se come a las otras. Y el pasaje de esta sección termina con el faraón que se opone, decide oponerse a Dios. Su corazón se endurece y dice: no quiero saber nada. Y por lo tanto el mensaje que le habían dado era muy claro. Y entonces tenemos una trayectoria no solamente entre el resultado de esta guerra, este conflicto entre Dios y los dioses de Egipto, pero tenemos el resultado de la vida de Faraón que nos es anunciada, porque esto termina muy, muy mal para el Faraón. Y Dios lo que está demostrando con todo esto es que hay un solo y único Dios. Los hombres pueden inventar, hermano, hacerse dioses. Hermano, Dios creó al hombre con tanta imaginación que en el momento que nosotros decidimos desechar a nuestro creador, nuestra imaginación parte de todos los lados y el diablo se complace en eso. ¿Por qué? Porque entonces nos empieza a dar ideas para que nos fabriquemos ídolos, para que nos fabriquemos falsos dioses y todo lo que pueda alejarnos de Dios. Pero Dios quiere mostrar que hay un solo y único Dios. Sacar al pueblo de Israel de Egipto, hermano, Dios lo hubiera hecho tan simple. Hubiera podido ir directamente a la última plaga donde mueren todos los primogénitos y los egipcios los hubieran dejado ir. Pero ¿por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios pone toda esta escena? Porque Dios le está hablando, escuche bien, a los egipcios, le está hablando a los israelitas, y Dios nos está hablando a nosotros y está estableciendo algo y haciendo una demostración. Hay un solo y único Dios. Uno. No sé en qué Dios usted cree. No sé si cree en el Dios que se revela en las Santas Escrituras, en la Biblia. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que hay un solo y único Dios que existe, que está vivo y que es incomparable. Faraón responde a Moisés en Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Pero Dios, hermano, le hará conocer a él, a Faraón, y esto le costará la vida a Faraón. Dios, hermano, se dará a conocer. ¿Quieres saber quién soy yo? Te voy a hacer que me conozcas, y a todo Egipto va a hacer temblar delante del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 3, cuando Dios le da su ley al pueblo de Israel, vemos, hermano, que hay un principio muy sagrado en nuestra relación con Dios. Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Al seguir estudiando Éxodo, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con muchos dioses de Egipto. Y esos dioses, dice que siempre estaban en su culto y en su adoración. Pero para Dios esto es un principio sagrado. Hay un solo y un único Dios, y no voy a tolerar que haya otro Dios delante de mí. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni alabanza a imágenes talladas. Y podríamos decir varias cosas de esto, hermano, para decir que esto es razonable, que Dios no es como usted y como yo. Si yo estoy aquí adelante y yo empiezo a decir:
yo soy el mejor y no hay otro hombre como yo, muchos dirían como que se le zafó, como que no está bien. Pero si Dios es el creador de todo el universo, de todo lo que existe, es por Él, hermano, lo mejor que puede hacer por nosotros es ayudarnos a entender que Él es el único Dios, el solo y único Dios. Porque podemos tener una estatua en el salón y darle gracias por el oxígeno que respiramos, pero sin esa estatua, hermano, es a Dios quien debemos nosotros adorar, porque Él es quien nos da la vida. Y Él es quien nos quitará la vida al final de nuestros días también. Hay un solo y único Dios. Y esto no es egocentrismo de parte de Dios. Es Dios, hermano, mostrándonos su persona y que quiere nuestro bien y que desea que cada uno de nosotros conozcamos la verdad. Dios no quiere, hermano, dejarnos en la mentira. Dios está escribiendo la historia de su gloria. Eso es la Biblia. Toda la historia, todo el universo es la historia de la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos en la tierra para escribir nuestra historia. Y eso es lo que muchas veces decimos o nos dicen. Tienes que inventarte, crear tu propia historia. Tienes un potencial y tienes que ir al máximo de tu potencial. Y sabe, todo eso es cierto, porque todos escribimos nuestra historia. Todos tomamos decisiones. Cada uno de nosotros, hermano, tomamos decisiones en esta semana que están escribiendo nuestra historia. Tal vez estás buscando qué vas a estudiar, cómo será tu futuro, qué vas a hacer. Compro un carro, vendo mi casa, compro otra, me voy de viaje. ¿Qué voy a hacer? Estamos escribiendo nuestra historia. Esta semana cumplo 40 años. ¿Qué voy a hacer después? Estamos escribiendo nuestra historia. Pero hermano, la Biblia nos dice que hay una historia que reemplaza todas las otras historias. Y depende de cada uno de nosotros decidir si mi historia vendrá a unirse a la historia de Dios o si estaré en conflicto con la historia de Dios. Cada uno debe de tomar esa decisión. Porque Dios está escribiendo la historia de su gloria. Cuando miramos, hermano, un atardecer, la puesta del sol, Dios está escribiendo la historia de su gloria. Cuando Dios nos da la bendición de tener a nuestros hijos en nuestros brazos, es Dios escribiendo la historia de su gloria. No la tuya, no la mía. Es Dios, porque Dios creó a ese niño. Cuando Dios nos da el privilegio de tener una familia, es Dios que está escribiendo la historia de su gloria, porque es Dios quien los creó, es Dios quien nos lo da. Dios sigue escribiendo la historia de su gloria. Y esta historia es más importante que la suya y la mía. Y lo vemos en este pasaje. Dos personas, tal vez no como nosotros, pero son dos seres humanos, dos hombres, Faraón y Moisés. Y en estos versos vemos sus historias y vemos la historia de Dios. Porque Dios nos está mostrando en este pasaje que hay un conflicto cósmico entre Dios y todos los dioses falsos, entre Dios y el diablo. Éxodo capítulo 12, versículo 12, nos dice así: porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré, oiga bien, juicios contra todos los dioses de Egipto. Y dice: yo, el Señor. Un conflicto cósmico en donde Dios está demostrando que hay un solo Dios que existe, es Él, Yahweh. Él es incomparable y depende de cada uno de nosotros decidir si nos unimos, si unimos nuestra trayectoria a la de Dios o si nos oponemos a ella. Pero hay una batalla y debemos de escoger con quién o contra quién vamos a pelear. Y ahora en este pasaje vemos la vara del pastor, que también los magos tenían varas. Pero más adelante en los mensajes que vienen después,
vamos a ver cómo Dios, hermano, utiliza la ironía para demostrar su superioridad sobre los dioses de Egipto. Entre los dioses de Egipto, la vara era algo importante, la vara del pastor. Usted ve la imagen ahí. Esta es una vara del pastor que usted mira ahí, que tiene un ganchito. Es una vara del pastor, llamada Eka, y el otro era un flagelo o mayal llamado Negué. Y el faraón siempre llevaba eso para símbolo de poder y representaba el poder de las divinidades que era dada al faraón. El faraón era como un dios a los ojos de los egipcios, o sea, un dios entre los dioses. Según las creencias egipcias, esas dos varas tenían poderes y una era la vara del pastor. Y lo que Dios hace aquí es que dice: ¿ustedes piensan que sus dioses son poderosos? Ahora, escuche bien esto, porque lo que hace que el pueblo de Israel esté en Egipto es que muchos años antes en la historia, dice que los hermanos de José vendieron a José. Lo vendieron. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Y entonces José termina en Egipto. Una historia corta para que lo entendamos. Hubo hambre en la tierra y dice que José había prosperado en Egipto. Su familia viene a Egipto para buscar comida. José está en una buena posición. Va donde Faraón y le pide si es posible que su familia se establezca en Egipto. El Faraón se lo permite y dice que los ponga donde él quiera. Pero José, siendo un hombre inteligente, dice: si los pongo en la mejor tierra y les doy las mejores casas, los egipcios los van a odiar. Y en mi familia todos son pastores, así que los voy a enviar a un sector en Egipto en donde hay pastores. Y esto lo dice la Biblia, dice que José sabía que para los egipcios era un trabajo menospreciado el ser pastor. Así que si los enviaba allá, nadie los iba a molestar, porque nadie quiere ser pastor. Y mucho tiempo después, ahora que Moisés se convirtió él mismo en un pastor, pensando que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, dice que mata a un egipcio, todo sale mal, huye de Egipto y acepta lo que pensaba que era el final de su historia: ser pastor. Tiene una vara en su mano, una simple vara de pastor, y Dios le dice: ahora regresas a Egipto con esa vara. Y vemos entonces la ironía de parte de Dios, que Moisés se presenta con una simple vara de pastor delante de Faraón, que tiene, hermano, el poder de los dioses en sus manos. Y esto no es Wakanda Forever, ¿eh? Pero el Faraón está así, con todos sus poderes. Y Dios le dice: tu poder no está en tu mano, no está en tus varas, no está en tus dioses. El poder es mío. El poder está en aquel que está con el Señor. Dios está desafiando al Faraón, y es irónico porque Faraón era un dios a los ojos de los egipcios. Y le dice: ¿quién es el Señor? Y Dios le dice: yo voy a tomar a un simple pastor con una simple vara y te voy a demostrar mi poder. Es lo que está haciendo Dios. El verso 4 de ahí del capítulo 7 dice: y Faraón no escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos y a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Cuando vemos esto y leemos que cuando Dios, hermano, habla de su pueblo, habla de su ejército. Pero cuando vemos el verso, es un ejército de pastores. Y uno podría pensar, hermano, eso no es un ejército, solo son pastores. Pero hermano, cuando Dios está contigo, es un ejército. Porque cuando Dios está contigo, no necesitas nada más. Y estos pastores salieron de Egipto victoriosos, no por ellos, sino porque Dios estaba con ellos. Dios nos está recordando que todos los conflictos y las situaciones de nuestra vida
hace parte de algo más grande. Estas familias que estaban en Egipto, para Dios, hermanos, sus vidas eran importantes. Si hubiéramos estado ahí, nuestra vida también hubiera sido importante. Imagínese usted ver a sus hijos y pensar, ¿qué será de mis hijos? ¿Van a ser esclavos? ¿Fabricarán ladrillos? ¿Eso será su destino? Y cuando Moisés se presenta delante de Faraón, está buscando mejorar el destino de estas personas. Pero todo eso hace parte de algo más grande. En la trayectoria de la historia de la gloria de Dios, es un conflicto que hay en donde Dios está estableciendo que hay un solo y verdadero Dios sobre toda la tierra y que no hay otro Dios como Él. Y eso nos recuerda a nosotros como cristianos que toda nuestra vida, todo lo que pasa en nuestras vidas, hermano, no tengo que ver con mis ojos físicos, sino que tengo que ver qué hay detrás de eso. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos luchas en la vida, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde quiera que estemos. Tenemos un conflicto y muchas veces solo miramos a la persona que tenemos por delante y la consideramos como Faraón y nos ponemos a pelear con ella. Pero como cristianos tenemos la sabiduría para entender que no tengo, hermano, por qué pelear con la persona que está delante de mí, que estoy en una guerra que es mucho más grande que eso y que debo de ver a Dios en esa situación. Que tal vez tengo ese compañero en el trabajo, hermano, que me hace la vida imposible. Pero ¿puedo ver a Dios detrás de todo eso? Tener la sabiduría y decir, Señor, sé que hay algo más grande que mis conflictos y quiero saber qué esperas de mí en esta situación. Por eso es lo que Dios nos está hablando aquí. Hay algo más grande que todas las trayectorias de nuestra vida, que todos los conflictos que vivamos. El conflicto divino está ahí y Dios está ganando esta guerra, hermano. Tengamos la sabiduría de entender que hay algo más grande que nosotros, que somos llamados a unirnos a esa trayectoria de la gloria de Dios, y eso cambiará cosas en los conflictos que tengamos. En todas las luchas y conflictos que tengamos la sabiduría de entender que Dios está detrás de todo eso también y que Él está haciendo algo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Si conoces a Dios, preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Porque no tengo por qué luchar contra sangre y carne. No tengo por qué luchar contra esta persona. Dios continúa escribiendo la historia de su gloria, porque su trayectoria no puede ser detenida. Las trayectorias de nuestras vidas pueden ser detenidas por un montón de cosas y pueden cambiar. Y hermano, y gracias a Dios que muchas veces cambia nuestras vidas, porque muchas veces no estamos en el buen camino, no estamos en el buen rumbo, pero la trayectoria de la historia de Dios continúa escribiéndose y seguirá anunciándola. Dios va a demostrar que Él es el único y solo Dios y continúa a través de toda la Biblia hasta la venida del Señor Jesucristo, en donde Jesucristo dice que vence la muerte, vence el pecado y vence al diablo. La trayectoria de la gloria de Dios no puede ser detenida porque Él es el único Dios y Él lo que nos está demostrando aquí. Faraón y todos sus dioses pueden oponerse a Él, pero su gloria se manifestará sobre todo eso. Hermano, nunca ganaremos en ir en contra de Dios. Por más que usted lo intente, nunca ganaremos en ir en contra de Dios. Y hay dos trayectorias. La divina, que nadie puede parar. Pero en este pasaje vemos también las trayectorias de vidas. Y aquí podemos reconocer y posicionarnos y reflexionar. Su vida y la mía están en este momento sobre una trayectoria. Si usted piensa en su vida, lo que ahora está pasando en su vida, lo que tiene por delante, por los próximos días,
por los próximos meses, por los próximos años, nuestras vidas están en una trayectoria. Puede pasar algo que cambie todo. Yo pienso que el próximo año, en verano, tomaré vacaciones, pero no sé si mañana algo pasa y Dios me llame a su presencia. Eso Dios lo decide. Pero en principio podemos mirar nuestra vida y tener una buena idea de a dónde nos estamos dirigiendo. Y eso es cierto en general en nuestras vidas. Y es cierto de manera particular en nuestras vidas. Si yo, hermano, me subo en una balanza para ver mi peso y veo la trayectoria, dentro de poco este saco ya no me va a quedar, ya no me va a cerrar, porque estoy viendo la trayectoria. Hay una trayectoria que se está dando. La pregunta es, ¿voy a hacer algo para cambiar esa trayectoria? Y esto se aplica a lo demás. Mira tus finanzas, mira las relaciones de amistad que tienes, mira la relación con Dios que tienes. Hay una trayectoria. Mira la relación en tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con Dios. Hay una trayectoria. Nuestras vidas tienen una trayectoria. Y si soy sabio y comprendo que puedo decidir que mi trayectoria se una a la trayectoria de Dios, o decido oponerme a Dios. Y aquí tenemos el ejemplo de dos hombres. Moisés, que se une a la trayectoria de Dios, aun cuando al principio se oponía. Después de todo lo que pasa, cuando piensa que él es libertador, mata a un egipcio, huye de Egipto, hermano, se convierte en un pastor. Dios se le aparece para que libere a su pueblo, y en lugar de decir, al fin, no estaba tan mal al principio, ¿qué hace Moisés? Empieza a debatir con Dios. No, es que no soy bueno, no puedo hablar, me van a matar, mejor manda a otro. Y esto dura un largo tiempo, porque cada vez que Dios le pide algo, Moisés empieza a argumentar contra Dios. Pero Moisés está madurando, y a partir del capítulo 7 vemos a un Moisés que ya no argumenta contra Dios, y que la próxima vez que argumente, hermano, a Dios es para defender al pueblo de Israel, porque él va en defensa del pueblo, porque dice que, capítulos más adelante, dice que Dios ya estaba hasta aquí del pueblo de Israel, y Dios estaba dispuesto a hacer desaparecer al pueblo de Israel. Y Moisés le dice, no lo hagas, porque es la gloria de tu nombre. Y con esto, hermano, no es que Moisés no tendrá tropiezos. Al final de sus días no entra en la tierra prometida, porque no es perfecto. Pero Moisés decidió dejar de estar contra Dios, de debatir con Dios, de argumentar contra Dios. Le pregunto, ¿hay áreas en su vida en donde Dios le está mostrando lo que quiere hacer? ¿Conoce usted a Dios? ¿Es un hijo de Dios? Y Dios le está diciendo, estoy escribiendo la historia de mi gloria en tu vida. Entonces, esto tiene que pasar en tus relaciones. Esto tiene que pasar en tus finanzas. Esto tiene que pasar en tu salud. Tengo un llamado para tu vida. Quiero que me sirvas. Quiero que sirvas en la iglesia. Quiero que abras tu boca para anunciar el evangelio. Poco importa, hay una área en tu vida en donde te estás comportando como lo hacía Moisés al principio, en donde te estás oponiendo a Dios, en donde estás debatiendo con Dios, en donde estás argumentando en contra de Dios, y donde Dios le dice, Señor, hermano, nosotros debemos de entender muchas veces, porque muchas veces Dios nos está hablando y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, yo sé que tienes algo para mí, yo sé que este es el camino que tú quieres para mí, pero ¿sabes qué? Yo quiero ir por este lado, quiero ir por un desvío, vamos a terminar en el mismo lugar, nos vemos más tarde, pero yo quiero ir por aquí. Cuando vemos a Moisés aquí, Moisés dice que hace lo que Dios le dice, y es extraordinario lo que pasa en la vida de Moisés. La trayectoria de la historia de la gloria de Dios continuará su camino, no importa lo que venga. Que seamos obedientes
a lo que nos pide o que desobedezcamos, eso no cambia nada. Dios cumplirá su trayectoria, cumplirá su propósito. Pero nosotros debemos de escoger si nos uniremos a Dios caminando tal y como Él lo dice, y no a mi manera. Porque aquí también tenemos la historia de Faraón, que es una historia triste, es una catástrofe predicha, es una historia de terquedad. Verso 13. Dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no escuchó tal como el Señor lo había predicho. Faraón es considerado como un dios en Egipto. Faraón era el hombre, Faraón era el hombre moderno antes del hombre moderno. Faraón era un occidental antes que los occidentales estuvieran. Esas personas que hoy dicen, no, Dios es bueno para los ignorantes. Hoy no necesitamos a Dios. Esas personas que dicen, a nosotros nadie nos creó. Somos el producto de un accidente, pero un accidente maravilloso. Esas personas que dicen, nadie me tiene que decir algo. Yo solo me gobierno. Yo me percibo como quiero y como quiero me veo. Faraón era así. Se creía un Dios y decide ir en contra de Dios. Y cuando vemos que la serpiente de Dios se come a las otras serpientes, cuando vemos que Faraón endureció su corazón, es el final de su vida que nos es anunciada. Es el final de la trayectoria de su vida. Y con esto, hermano, tengamos cuidado cuando Dios nos está llamando y nos estamos oponiendo a lo que Dios nos está mandando a hacer, porque puede ser el final de nuestra trayectoria. Éxodo capítulo 15, versículo 11 al 12. Este es el cántico de Moisés. Dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Aquí Moisés está celebrando que Dios cerró las aguas del mar sobre Faraón que atravesaba el mar. Dice, los tragó la tierra, como la serpiente de Dios tragó a las serpientes de los magos. Ya se conoce el final de la historia. Y depende de cada uno de nosotros decidir si este será el final de nuestra carrera. Porque Faraón escuchó la palabra de Dios como Moisés la escuchó. Dios le habló a Faraón, Dios le habló a Moisés, así como nos está hablando en esta mañana a cada uno de nosotros. Y probablemente algunos dirán, y muchas veces porque comprendemos mal la palabra, pero muchos dicen, sí, pero si Dios ya anunció el final del Faraón, el Faraón no podía arrepentirse. Y no es así que las escrituras presentan eso. Si esto puede darle seguridad a usted, mi nombre y su nombre no está escrito en la Biblia. Entonces todavía no conoce el final de su vida, no conoce el final de su historia. Dios sí la conoce, pero usted no. Y usted tiene decisiones que tomar. Yo tengo decisiones que tomar. Cuando Moisés se encontró con Dios, Moisés decidió unirse a Dios, decidió dejar de debatir con Dios. Hay áreas en nuestras vidas en donde estamos buscando debatir con Dios. Nos volvemos infelices y fuera mucho mejor si venimos delante de Dios y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo voy a dar el paso de fe. Yo sé que tú eres Dios. Y tal vez usted está en ese momento en donde me puede decir, ¿sabe qué? Yo no conozco a su Dios. Yo no sé quién es Jesucristo. No sé quién es el Señor para que yo me una a su trayectoria. Yo le invito primeramente a que siga asistiendo a la iglesia. Lea su Biblia. Y poco a poco irá descubriendo a ese Dios maravilloso,
Y para los creyentes, solo imagínese, hermano, Moisés vio la zarza ardiente. No estaba delante de Jesús y eso le cambió el rumbo de su trayectoria. Estaba delante de una zarza, no vio a Jesús. Usted y yo conocemos la historia de Jesús, la historia de la gloria de Dios, hermano, comienza a escribirse aquí en Éxodo. Y usted y yo estamos más lejos en esta historia y no conocemos lo que sigue. Pero Dios continúa escribiendo la historia de su gloria hasta que su Hijo viene a la tierra, muere en la cruz por nuestros pecados, resucita de entre los muertos. Y ese Dios que encontramos, hermano, cuando somos creyentes, y por lo tanto Moisés, sin ver a Jesús, vio su trayectoria cambiar y decidió unir su vida a Dios. Un día Moisés vio a Jesús. ¿Sabe usted que un día Moisés vio a Jesús? No están muy convencidos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se habla de la transfiguración, cuando Moisés y Elías dice que aparecen junto a Jesús y se hace lo que es la transfiguración. Termino con esto. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 31. Dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, lo que se llama la transfiguración. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran, ¿quiénes? Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria. Dice, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de la misión de Jesús. Moisés vio a Jesús. ¿Y cuál era la conversación? Señor, yo sé que tú tienes que ir allá a Jerusalén, tienes que ir a morir a la cruz. Esta es tu ida a Jerusalén. Y de eso estaban hablando. Hoy día hemos tomado la Santa Cena. Y la Santa Cena está ahí para recordarnos que Dios puede cambiar nuestra trayectoria. Si ves, hermano, en la trayectoria de tu vida, te das cuenta de que es una catástrofe lo que estás viviendo, Dios puede cambiar esa trayectoria. Porque Dios es un Dios de gracia. Solo necesitas encontrarte con una persona, Jesucristo. Hay 2 personas, hermano, que vemos aquí: Moisés y Faraón. Uno decide unirse a Dios y el otro decide oponerse a Dios. Hay personas que sus vidas han cambiado cuando alguien viene, y hermano, y las ayuda. Por ejemplo, un drogadicto o un alcohólico llegan a un centro de desintoxicación y sus vidas pueden cambiar cuando alguien les ayuda. Y no estamos hablando de Cristo, solo seres humanos que ayudan a otros seres humanos. Lo que celebramos hoy, cuando tomamos la Santa Cena, es que es posible encontrarnos con Dios y la persona de Jesucristo para que cambie la trayectoria de nuestras vidas. No importa tu edad, si tienes 13, 20 o 95 años, eso no cambia nada. Puede ser un Moisés o puede ser un Faraón, no cambia nada. Jesús vino para perdonarnos, para cambiar la trayectoria de nuestras vidas. Y de eso es que Moisés está hablando con Jesús en la montaña en el momento de la transfiguración. Está hablando de su misión, de su partida a Jerusalén, que es su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al lado del Padre. Y eso es lo que celebramos hoy cuando tomamos la Santa Cena. Dentro de unos mensajes que vienen después, estaremos viendo o estaremos llegando a lo que es la celebración de la Pascua. Y esto es después de las plagas. Y eso
nos dará un sentido a lo que es la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Antes de morir, Jesús llega, dice, y celebra una última comida con sus discípulos. Y en esa última cena está celebrando la Pascua. Y en un momento de la comida dice que toma el pan y toma el vino. Parte el pan, toma un pedazo para sí mismo y le da a sus discípulos. Y les dice: esto es mi cuerpo. Es una imagen de mi cuerpo que será partido en la cruz, y ustedes deben de comer con fe, que crean en mí. Y después toma la copa con el vino y dice: esto es mi sangre que es derramada para el perdón de sus pecados. Cristo está anunciando que todas las trayectorias pueden cambiar su rumbo. Si hay una área en tu vida en donde dices: soy cristiano, acepté, me bauticé, tomé la Santa Cena, pero hay una área en mi vida que es una catástrofe y que es difícil creer que pueda cambiar, no depende solamente de ti, depende del poder de Cristo. Y cuando crees que en Cristo, hermano, Él nos perdona, y Él es quien nos da una nueva vida que viene y nos transforma. Si usted dice: pastor, yo estoy muy bien, siento que Dios cambió mi trayectoria, me siento bendecido, celebro la gracia de Dios, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero hay algunos de ustedes que están en un momento de su vida en donde su fe ya está muy débil y se están muriendo espiritualmente, en donde se les está haciendo difícil creer. Se les está haciendo difícil creer que Dios puede cambiar su trayectoria. Hay personas que están así, que están muriendo espiritualmente. Pero para esto era la Santa Cena, para recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz hasta que Él venga. Dios escribe la historia de su gloria y nada lo puede detener. Pero cada uno de nosotros debemos escoger si nuestra vida se une a la de Dios o si vamos a oponernos. Si estás en ese momento en donde no sabes qué rumbo está tomando tu vida, acércate a Dios. Él puede darte un rumbo correcto, el propósito correcto. Si tu matrimonio está en ese momento en donde no sabes el rumbo que está tomando, acércate a Dios. Acércate a Dios. Te invito a que vengas a Dios. ¿Hay alguna área en tu vida, estudios, relaciones, amistades, trabajo, en donde no ves que todo está, es una trayectoria que no se acerca a Dios, que no va en dirección a Dios? Deja que Dios venga a tu vida y que cambie esa trayectoria, que cambie ese rumbo, como lo hizo con Moisés. Que Dios nos ayude y que podamos encontrarnos con Dios, y que Él pueda, hermano, cambiar esa trayectoria que llevamos, porque solo hay dos: una nos lleva al cielo y otra nos lleva al infierno. No hay camino en medio. Que Dios nos ayude cada día para que nuestras trayectorias se unan a la de Él, y que nos esforcemos en el poder de su gracia para entender que solamente cuando nos unimos a su trayectoria podemos ser bendecidos. Póngase de pie, vamos a orar.